¿Sabe? La Biblia nos habla en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 30 al 31, dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, dice la palabra de Dios. En esta preciosa tarde nuestro hermano Luis Molina pues no pudo asistir por razones de fuerza mayor, pero aquí estamos, el parte del equipo de Voz de Restauración, para hacerle frente al programa y poder hablar en esta preciosa tarde del tema de las tetradas o las 4 lunas de sangre. Hermano y amigo, siéntese allí en su sillón, en su sala, en su cuarto, donde quiera que usted nos esté sintonizando. A partir de este momento, envíenos también sus reportes de sintonía por los teléfonos que aparecen en la pantalla y por el correo electrónico de Voz de Restauración @2015@gmail.com. O también por el Facebook Voz de Restauración también puede enviarnos su reporte de sintonía y también su petición de oración. Como les dije, en esta tarde nos acompaña un evangelista, un hermano, amigo personal de muchos años, el hermano Errol Sánchez, que se congrega en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial allá en Valencia. Viene llegando de un viaje de Nicaragua, en donde Dios lo usó en una forma extraordinaria, en una forma poderosa, salvando almas, libertando almas, sanando enfermos. Es una bendición tenerle, hermano Errol, con nosotros en esta noche, en esta tarde, perdón. Muchas gracias, amado hermano Heiner. Así es, venimos llegando de una gira por Nicaragua, donde Dios en su gracia salvó almas, rescató vidas, libertó, hizo cosas preciosas, cosas como solo el Señor las puede hacer. Y agradezco al equipo de este programa Voz de Restauración por la oportunidad que nos brindan esta tarde para poder hacer llegar hasta usted, donde quiera que se encuentre, un mensaje, una voz de alerta, una palabra de Dios que sé que va a despertar al dormido, va a través de esta palabra el Señor a levantar al caído. Y también aprovechamos esta tarde para saludar a todos los hermanos, a todos los amigos que desde donde quiera que nos estén viendo reciban un saludo, muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así es que una vez más, gracias por la oportunidad, hermano Heiner, hermano Luis Molina, aunque no esté acá con nosotros, pero gracias por la oportunidad, ¿verdad?, que nos brinda para poder usar este medio y así poder llegar a muchas personas con el mensaje que Dios quiere impartir en esta preciosa tarde. Hermano Heiner, gracias. Amén, hermano Errol. Como les dijimos, pronunciamos, al principio, en esta tarde vamos a ver el tema de las tetradas o las 4 lunas de sangre. Siéntese ahí, hermano, siéntese ahí, queditico, concéntrese en lo que vamos a predicar en esta tarde. Nuestro hermano Errol va a ser el que va a exponer ese tema en esta preciosa tarde, y para entrar en materia vamos a ver el video que traemos sobre el tema. Medios de comunicación se preguntan si la próxima luna de sangre es un presagio apocalíptico. El próximo 15 de abril, la luna adquirirá un color sangriento cuando esté completamente inmersa en la sombra de la Tierra y se convertirá en una bola rojiza. ¿Será este un presagio apocalíptico en el que creen muchos? Se están preguntando los medios. El eclipse arrancará a las 5:20, momento en el que la luna empezará a entrar en la sombra de la Tierra para situarse en una línea recta con nuestro planeta y el Sol. La luna se volverá de color rojizo debido a la refracción de los rayos solares en la atmósfera terrestre. El eclipse, que durará 78 minutos, se podrá ver en América del Norte y la parte occidental de Sudamérica. Lo insólito de este eclipse es que será el primero de los 4 lunares totales que los habitantes de la Tierra podrán observar en los próximos 2 años, la llamada tetrada. La tetrada ocurrirá en intervalos de aproximadamente 6 meses. Los 3 finales se avistarán el próximo 8 de octubre y en 2015 el 8 de abril y el 28 de septiembre. En octubre del 2013, el pastor John Hayes realizó un análisis sobre el fenómeno conocido como luna de sangre. Este pastor cree que cuando se trata de señales en la Tierra, como el hambre, la peste y la guerra, la humanidad ya está acostumbrada a escuchar, pero no ocurre lo mismo cuando son señales en el cielo. Convencido de la importancia de este factor,
Ace dice que hay una conexión directa entre los próximos 4 eclipses lunares, luna de la sangre, y lo que anuncian es para Israel y toda la humanidad. Su principal argumento es que en los últimos 500 años las 3 lunas de sangre se produjeron el primer día de la Pascua. Estos avistamientos están conectados a algunos de los días más importantes de la historia judía. Recordemos, en 1492, el último año de la Inquisición española, cuando los judíos fueron expulsados de España; 1948, proclamación del Estado de Israel y la Guerra de la Independencia; 1967, inicio de la Guerra de los 6 días, cuando Israel luchó contra las naciones árabes y reconquistó Jerusalén como parte de su territorio. Cada cuerpo celeste es controlado por la mano invisible de Dios, que señala los eventos futuros de la humanidad. No hay accidentes en movimiento solar o lunar, argumenta Ace. Para ello, es muy importante que los cristianos entiendan estas señales proféticas que apuntan a la segunda venida de Jesús. En este orden de cosas, también el pastor Steve Cioccolanti, de la iglesia Discover en Australia, produjo un largo vídeo sobre las 8 super señales en el cielo antes del 70 aniversario de Israel. Según él, todo lo que Dios promete en la Biblia tiene que ver con Israel y el pueblo judío. Hablando sobre las raíces judías de las profecías sobre el tiempo del fin, él señala 8 señales que se verán en el cielo antes del aniversario de 70 años de la restauración de Israel. ¿Por qué es importante el número 70? Cioccolanti explica: durante 70 años Israel estuvo en cautiverio en Babilonia y tardó 70 años entre el nacimiento de Jesús y la destrucción del templo de Jerusalén. Por lo tanto, es muy importante el hecho de que Israel está a punto de cumplir 70 años desde su renacimiento como nación en 1948. Cioccolanti hizo largas observaciones tratando de explicar las 8 señales, junto con algunas observaciones sobre las fechas en que se producen. Para él, la cuestión es simple: estas señales probablemente nunca ocurrirán en este orden, pero la advertencia es: ocurrirán pronto. Asimismo, recuerda que en el Talmud, el libro de la interpretación judía de la ley, enseña: cuando la luna está en eclipse, es un mal augurio para Israel. Si su cara es tan roja como la sangre, la espada, o sea, la guerra, viene al mundo. Para el judaísmo, la luna es una señal para Israel, mientras que el sol es una señal para los gentiles, o sea, el resto del mundo. El pastor Ace dice que la tetrada cumple la profecía bíblica vinculada al Apocalipsis. Por ejemplo, resalta los siguientes versículos: Salmo 104:19, hizo la luna para marcar los tiempos; Lucas 21:25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; Mateo 24:29, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Por último, Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Recordemos que las tetradas de eclipse de luna no son nada único, ya que se han producido anteriormente. Sin embargo, en el curso de 300 años, desde 1600, no hubo ninguna. Buenas tardes una vez más, Dios les bendiga. Reciban bendiciones a través de este programa Voz de Restauración. Agradecemos una vez más por la oportunidad que se nos concede para tocar un tema muy actual, un tema muy del momento, un tema concerniente o que tiene que ver como una advertencia no solamente para el pueblo de Dios, sino para el mundo en general, como lo es este tema de las 4 lunas de sangre o las tetradas, que recientemente acabamos de ver un video que nos hizo una introducción al respecto. Para poder introducirnos en lo que queremos hablar, yo quisiera leer un pasaje que se encuentra en la palabra del Señor, en el libro de Hechos capítulo 2, verso 19, el libro de Hechos capítulo 2, verso 19, dice la palabra del Señor: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes que venga el día grande del Señor grande y manifiesto. En lo personal no considero ser una persona alarmista, irrealista.
sensacionalista. Sin embargo, cuando hay información que llega a mis manos provenientes de fuentes fidedignas, fuentes serias, fuentes formales, eso sí nos hace pensar, nos hace recapacitar. Y precisamente el tema que vamos a estar tocando en esta tarde es un material que llegó a mis manos de fuentes serias, fuentes seguras, fuentes estudiosas, ¿verdad? Así es que para introducirnos, ¿verdad? Como ya bien acabamos de ver en el video, para las personas que observaron el video, donde nos habla acerca de qué es una tétrada. Una tétrada precisamente son 4 lunas de sangre, 2 en un año y 2 el año que sigue. Lunas de sangre, así se le conoce científicamente a lo que también conocemos como eclipse lunar. ¿Qué es un eclipse lunar? Bueno, precisamente es aquel momento en el que la Tierra queda en medio del Sol y la Luna. En este caso, la Tierra bloquea los rayos solares para que no le lleguen directamente a la Luna, pero hay rayos que sí rodean la Tierra, atravesando la atmósfera, los cuales al llegar a la Luna le dan este color rojizo, y de allí que se le conoce con el término de luna de sangre. Estos eclipses, a través de la historia, son bastante comunes, suceden bastante a menudo. Hay años en los cuales se dan hasta 2 eclipses de estos. La palabra nos habla que como señales de los últimos tiempos, o antes de que venga el día grande del Señor, Él iba precisamente a pintar en el cielo no solo estas lunas de sangre, sino que también nos dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande del Señor, el día espantoso del Señor, el día manifiesto del Señor. O sea que Dios, con su mano, iba a poner estas lunas de sangre, estos eclipses en el cielo, no solo para hablarnos a nosotros, la iglesia, para hablarle también al pueblo de Israel, y por qué no, también ya que aún los científicos están hablando de estos fenómenos, para hablarle aún a toda la humanidad en general. Así es que, repito, una luna de sangre simplemente es un eclipse lunar, ¿verdad? La palabra también nos habla en el texto que leímos también. Mi hermano Heiner leyó allá lo que dice en el libro de el profeta Joel, capítulo 2, versos 30 y 31, donde dice que el sol en tinieblas y la luna en sangre. Así es que a través de la historia han habido muchas lunas de sangre. Sin embargo, hay un fenómeno que los científicos llaman tetradas, repito, lo cual son 4 lunas de sangre seguidas, 2 en un año y 2 el otro. Siempre que estas 4 lunas se han alineado a fiestas judías, a fiestas del pueblo de Israel, a algún acontecimiento trascendental, algo que no es normal y que ha quedado registrado en la historia, le ha sucedido al pueblo de Israel. Más que todo, en las épocas en las que se han registrado estos fenómenos o estas tetradas, el pueblo de Israel ha estado atravesando tiempos en los cuales está siendo perseguido, está siendo atribulado, está siendo, ¿por qué no?, aún martirizado, le han estado torturando, y a la postre este tiempo termina con una gran victoria para el pueblo de Israel. Repito, una tetrada son 4 lunas de sangre, 2 en un año, 2 el otro, y precisamente estas lunas de sangre se alinean a fiestas judías, a fiestas hebreas. Según los científicos, desde el tiempo en el que murió Jesús,
hasta la actualidad se han llevado a cabo 9 tetradas, ¿verdad?, de las cuales hemos hablado, y siempre que ha sucedido algo le ha estado aconteciendo al pueblo de Israel para ese tiempo. Pero más que todo queremos centrarnos en esta tarde a hablar acerca de las últimas 3 que se han llevado a cabo, que se han pintado en el cielo de los últimos 500 años para acá. En los últimos 500 años, repito, han habido 3 tetradas en las cuales han acontecido cosas fuera de lo normal que han quedado registradas en la historia, y esta es una de las cosas que más nos impacta, ya que como pocas veces en estos eventos se alinean la historia, la ciencia y la palabra de Dios, porque como acabamos de leer, la palabra de Dios nos dice que antes del día grande del Señor, el sol se iba a convertir en tinieblas y la luna en sangre. Ahí tenemos la palabra de Dios. Por otro lado, la ciencia confirma la existencia a través del tiempo de estas tetradas, y por otro lado la historia confirma los acontecimientos que han sucedido para esos tiempos en los que la ciencia ha confirmado la aparición de estas tetradas. Por ejemplo, de los últimos 500 años para acá, como hace un momento dije, la primera que se llevó a cabo, la primera que sucedió, fue entre los años 1493 y 1494. La primera luna de sangre de esa tetrada apareció el 2 de abril de 1943. El eclipse solar total apareció el 24 de septiembre de 1493. La segunda luna de sangre apareció el 25 de septiembre de 1493. La tercera luna de sangre el 22 de marzo, pero ya del año que seguía, 1494. Y cierra esta tetrada el 15 de septiembre de 1494. 4 lunas de sangre en 2 años, y en medio de ella, o en medio de estas 4 lunas de sangre, un eclipse solar total. Así es que para esta primera tetrada de 1493-1494, la primera luna aparece precisamente en medio de la fiesta judía de la Pascua. La segunda luna aparece el 25 de septiembre en medio de la fiesta judía de los tabernáculos. La tercera luna de sangre aparece el 22 de marzo de 1494 en medio de la fiesta judía de la Pascua. Y la cuarta luna que cerró esta fiesta, o esta tetrada, apareció el 15 de septiembre de 1494 en medio de la fiesta de los tabernáculos. Entonces tenemos la primera luna de sangre en medio de la fiesta de la Pascua, la segunda luna de sangre en medio de la fiesta de los tabernáculos, la tercera luna de sangre en medio de la fiesta de la Pascua del año que seguía, y la cuarta luna de sangre en medio de la fiesta de los tabernáculos del año que seguía. ¿Qué quedó registrado en la historia concerniente al pueblo de Israel? ¿Qué quedó escrito en la historia? ¿Qué nos confirma la historia que aconteció para este tiempo en el cual aparece esta primer tetrada de los últimos 500 años para acá? Fue una época en la que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está siendo perseguido en España. Época de Santa Inquisición, en donde la reina Isabel y el rey Fernando presionan al Papa de la época para que promueva, para que promulgue lo que ellos llaman Santa Inquisición, en donde todo aquel que no se somete al catolicismo romano, en donde todo aquel que no se somete al papado, simplemente es perseguido, simplemente es encarcelado. Fue un tiempo de persecución para el pueblo de Israel, en donde muchos de ellos murieron quemados, fueron expropiados, sacados de sus propiedades. No se les permitía prestar dinero con intereses, no se les permitía ejercer la profesión de médico. Fue una época en la que entre 165,000 y 400,000 judíos son expulsados de España.
Fue una época en donde muchos judíos mueren quemados. Fue una época terrible para ellos, en donde simplemente los que no se someten al catolicismo romano, los que no se someten al papado, simplemente vienen a ser expulsados de España. ¿Qué sucedió históricamente también para ese tiempo? Tiempo en el que Dios usa a Cristóbal Colón, quienes también en algún momento han afirmado que era un judío solamente solo que italiano, viene a descubrir la tierra en la cual habitamos todos nosotros, o por lo menos parte de los que en este momento me están viendo, América. ¿Qué permitió eso? Bueno, que en este caso los judíos que están siendo perseguidos, que están siendo torturados, que están siendo martirizados, que están siendo muertos en España, como consecuencia de esta Santa Inquisición, encuentren en América un refugio para iniciar una vida nueva, principalmente Estados Unidos, que es donde está la segunda población más grande de judíos, más de 6 millones de estos. Estados Unidos principalmente se viene a convertir en un refugio para ellos, para iniciar una nueva vida, ya una vida en donde no iban a ser perseguidos, torturados, en donde iban a reiniciar, en donde iban a poder trabajar con libertad. En este caso, como dijimos hace un momento, en cada tetrada registrada a través de la historia, que ha coincidido precisamente con fiestas judías, el pueblo de Israel está pasando un tiempo, está pasando una época en el cual está siendo perseguido, está siendo torturado, está siendo martirizado, época que precisamente termina con un tiempo de victoria, con un tiempo en donde Dios les da un gran triunfo. Repito, primera tetrada registrada entre los años 1493, 1494, época en la que el pueblo de Israel en España está siendo perseguido por la Santa Inquisición, luego expulsados de España para encontrar en América, especialmente en los Estados Unidos, un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo inicio. Así es que esta tetrada viene precisamente a ser marcada históricamente por un tiempo de persecución para el pueblo de Israel, concluyendo con un tiempo de victoria, con un tiempo de triunfo. Eso fue para la primera tetrada de los últimos 500 años para acá, 1493-94. La palabra nos habla, gloria al Señor, para el acontecimiento de la segunda tetrada referente al pueblo de Israel. Esta segunda tetrada está registrada para los años 1949, 1950, repito, 1949, 1950. Las dos primeras lunas de sangre se llevan a cabo en el año 1949. La primera de ellas aparece en el cielo el 13 de abril del 49, fiesta judía de la Pascua. La segunda luna de sangre aparece el 7 de octubre de 1949, fiesta de los tabernáculos. La tercera luna de sangre aparece en la Pascua judía, pero ya del año 50, el 2 de abril. Ahí aparece también el eclipse solar, el 12 de septiembre de 1950. La cuarta luna de sangre que viene a cerrar esta segunda tetrada. De hecho, la palabra tetrada significa 4 cosas que tienen que ver una con la otra, 4 cosas relacionadas entre sí. La cuarta luna de sangre apareció para la fiesta de los tabernáculos del 26 de septiembre de 1950. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que aconteció para ese tiempo en el cual apareció esta segunda tetrada? La palabra de Dios nos dice en el libro de Ezequiel 36, 24 al 28, Ezequiel 36 del 24 al 28, nos dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Dice: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y os traeré, y yo seré
vuestro Dios. Aquí hay una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Precisamente, escuche, históricamente, bíblicamente, el pueblo de Israel ha estado fuera de su territorio, territorio que Dios le prometió a Abraham, territorio que Dios le prometió a su descendencia. Dios le habló a Abraham y le dijo: a tu descendencia yo daré esta tierra, habitando Abraham precisamente en Canaán, habitando Abraham precisamente en lo que hoy conocemos como el territorio de Israel, o la tierra de Israel, o tierra santa. Dios le prometió a Abraham que a su descendencia le iba a dar esta tierra. Su descendencia ha estado históricamente y bíblicamente ha estado fuera de su territorio en 3 ocasiones. ¿Cuál fue la primera ocasión en la que el pueblo de Israel estuvo fuera de su territorio? Precisamente cuando José viene a ser el primer ministro de Egipto. Para ese tiempo, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, estuvieron en Egipto 430 años. Aunque Faraón les asignó un territorio dentro de Egipto, precisamente conocido como Gosén, no era la tierra que Dios les había prometido. Dios les había prometido a ellos Canaán, tierra que fluía leche y miel. Así es que después de 430 años, Dios les hace regresar con mano poderosa. Les hace regresar a su tierra, precisamente con 2 propósitos. El primero de ellos, darles ley. El segundo de ellos, darles tierra. Número 1, darles ley. Segundo, darles tierra. Después de haber estado muchos años en su territorio, vienen a ser expulsados o vienen a ser sacados de su territorio. En este caso, por medio de Nabucodonosor, líder, gloria al Señor, del imperio babilonio, quien los saca de su tierra, destruye la ciudad, destruye los muros, destruye el templo, y el pueblo de Israel nuevamente se encuentra fuera de su territorio, se encuentra en el exilio, en este caso 70 años en Babilonia. Después de 70 años, ya no bajo el imperio babilonio, sino el imperio medo-persa, ya que este había venido anteriormente a derrocar y a quitarle el poderío al imperio babilonio, precisamente en tiempos del hijo de Nabucodonosor llamado Belsasar. Ya para el imperio, ya bajo el imperio medo-persa, la palabra dice que Dios despierta el espíritu de Ciro, ¿verdad? Y después de 70 años de estar en el exilio, de haber sido sacados de su tierra precisamente para el año 586 antes de Cristo, ¿verdad? Nabucodonosor les había invadido, les había sacado de su tierra, 70 años en el exilio, 70 años en el cautiverio. Dios les hace regresar a su territorio con 2 propósitos. Número 1, para que reedifiquen el templo. ¿Cuál templo? Templo que había destruido 70 años atrás Nabucodonosor. ¿Cuál templo? Templo que había edificado el rey Salomón. Aquel templo que precisamente se había llenado de la gloria de Dios cuando le inauguraron, a tal punto que los sacerdotes no podían ministrar. Ese templo fue el que Nabucodonosor había destruido. Ese templo fue el que Dios les envía a reedificar después de 70 años de estar en el cautiverio, a través de Zorobabel, a través de Esdras, a través de Nehemías, cada uno con una misión. Pero el principal propósito fue reedificar el templo. El otro propósito por el cual los hace regresar a su territorio fue esperar al Mesías, esperar a su Cristo, a su Salvador. Ese fue el propósito por el cual Dios los hizo regresar a su territorio. Tenemos hasta ahí 2 ocasiones en las que el pueblo de Israel estuvo fuera de su territorio. 430 años en Egipto y ahora 70 años en Babilonia. Pasaron muchos años hasta que viniera Cristo. Precisamente Cristo vino a la tierra, y en los días en los que Cristo vino a la tierra fueron los días del segundo templo, precisamente el templo reedificado después que habían estado en el exilio en Babilonia. Ese templo, o sobre ese templo, Jesús lanza una profecía y dice: no quedará piedra sobre piedra. Profecía que se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito invade Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo. Precisamente aquí yo quiero dar una breve ilustración para todos los que somos pueblo de Dios. Cada vez que el enemigo ha invadido la ciudad de Dios,
el pueblo de Dios lo que ha destruido es el templo, lugar donde el pueblo de Dios llega a tener comunión con Dios, lugar donde el pueblo llega a hablar con Dios, lugar donde el pueblo llega a oír la voz de Dios. El templo nos habla de la comunión con Dios, precisamente lo mismo que hace el enemigo cada vez que ataca al pueblo del Señor. Precisamente lo que ataca es la comunión con Dios, porque sabe que ahí está nuestra fortaleza. Después del año 70, cuando el general romano Tito invade Jerusalén y la destruye, el pueblo de Israel nuevamente queda en el exilio, queda fuera de su tierra, disperso por diferentes partes del mundo. Este exilio duró 1878 años, imagínense, 1878 años fuera de su territorio, fuera de su tierra, tierra que Dios le prometió a su descendencia, a la de Abraham, tierra que Dios le prometió a los israelitas. Dios se la prometió, 1878 años. Dios levanta precisamente un movimiento llamado sionista o sionismo, el cual es fundado por un judío llamado Teodoro Herzl, que fue el visionario. Gloria al Señor. Este hombre levanta este movimiento sionista precisamente para promover el retorno de los judíos a su territorio. Este defendía el hecho de que los judíos tienen derecho a disfrutar de su tierra, tienen derecho a disfrutar de la propiedad, de la herencia que Dios les dejó. Y a través del sionismo es que en el año 1948 los judíos regresan a su territorio, y es donde precisamente el 14 de mayo otro judío, el cual viene a ser el primer ministro de Israel, de esta nueva nación, de esta nación renaciente, llamado David Ben Gurión, el diplomático, viene a firmar el acta de la independencia el 14 de mayo de 1948, año en el cual se cumplieron cientos de profecías, tales como la que acabo de leer, donde Dios le prometió a su pueblo que los iba a traer desde diferentes partes de la tierra nuevamente a su territorio, desde diferentes partes del mundo nuevamente a su tierra. Se cumplieron muchísimas profecías en el año de 1948, y es para esa época en el que el pueblo de Israel está retornando a su territorio, en donde Dios vuelve a pintar el cielo con 4 lunas de sangre y un eclipse total solar en los años 1949 y 1950, alineándose una vez más la ciencia, la historia y la palabra de Dios. La palabra de Dios diciendo que iba a llegar un tiempo en donde el pueblo de Israel iba a retornar a su tierra. La ciencia confirmando que para los años 1949 y 1950 hubo una tetrada, y la historia confirmando que fue la época en la que nace una nación llamada Israel. Ahí tenemos entonces que para la primera tetrada de 1493-1494, confirmada por la ciencia, la historia también nos dice que el pueblo de Israel está atravesando una época crítica, una época difícil, para la postre tener un nuevo inicio, una gran victoria a través del descubrimiento de América por medio de Cristóbal Colón, tierra en la que el pueblo de Dios ve la oportunidad para resurgir, para salir adelante, para empezar una nueva vida. Segunda tetrada, 1949-50, marcada históricamente por el retorno de los judíos a su tierra. Precisamente, nación nueva que tuvo como primer ministro, repito, a David Ben Gurión, entre los años 1948, desde que nace, hasta los años 1963. Así es que, repito, segunda tetrada marcada históricamente por el retorno de los judíos a su tierra, a su territorio. La próxima tetrada de lunes de sangre marcaría la completa restauración de su amada capital. En los últimos 500 años para acá, la tercera tetrada aparece entre los años 1967 y 1968,
Repito, para los que nos acaban de sintonizar, una tétrada, son 4 lunas de sangre y en medio de ellas un eclipse solar total. 4 lunas de sangre, 2 en un año, 2 el año que sigue, y cada una de las lunas de sangre se alinea a una fiesta judía. En este caso 1967, 1968, la primera luna de sangre aparece en medio de la Pascua judía el 24 de abril de 1967. La segunda luna de sangre viene a aparecer el 18 de octubre de 1967 en medio de la fiesta de los tabernáculos. El eclipse solar viene a aparecer el 2 de noviembre de 1967 y la Pascua judía viene a ser testiga de la tercera luna de sangre, precisamente el 13 de abril de 1968, y la cuarta luna que cierra esta tetrada de 1967 y 68 apareció el 6 de octubre del 68 en medio de la fiesta de los tabernáculos. Primera luna, fiesta de la Pascua; segunda luna, fiesta de los tabernáculos; tercera luna, fiesta de la Pascua; y cuarta luna, fiesta de los tabernáculos. ¿Qué le estaba pasando al pueblo judío en ese tiempo? ¿Qué le estaba sucediendo? Bueno, precisamente fue una época en la que el pueblo de Israel está siendo atacado. Viene una unidad, una alianza de precisamente naciones árabes a su alrededor a atacar a la niña de los ojos de Dios. 7 naciones específicamente, 7 naciones árabes contra Israel. Se dio esa guerra a lo largo de toda la frontera del país. Al norte contra el Líbano y Siria, al este contra Irak y Transjordania, en el sur contra Egipto y Sudán, y en el interior de Israel contra los palestinos y voluntarios de los países árabes. Fue la más sangrienta de las guerras de Israel, pero a través de esa guerra llamada o conocida como la Guerra de los 6 días, conocida también como la Guerra del Milagro. ¿Por qué la Guerra del Milagro? Porque comparando a Israel contra todas las naciones enemigas, Israel humanamente no tenía nada que hacer absolutamente. Las naciones enemigas estaban armadas casi nada con 465,000 soldados, más de 2,800 tanques, 800 aviones. No había razón militar para la victoria. Simplemente obtuvieron la victoria porque Dios está con su pueblo, porque Dios está con sus hijos. Simplemente obtuvieron la victoria porque una vez más se cumple que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Se repitió nuevamente la historia de David contra Goliat. Humanamente Israel no tenía nada que hacer. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó? Bueno, muy simple. Tomaron posesión del aire, tomaron posesión de los aires, enviando aviones para que destruyeran las bases aéreas de los enemigos, los aviones de los enemigos estando en tierra, las autopistas de los enemigos. Y eso fue lo que le permitió a Israel, tomando control de los aires, tomó el control también de la tierra. Eso nos enseña a nosotros, los hijos de Dios, que si nosotros como hijos de Dios en oración tomamos el control del aire, vamos a tener la victoria en la tierra. Si tomamos el control de los aires en oración, la victoria en la tierra está asegurada. Tétrada del año 1967-68, históricamente marcada por la Guerra de los 6 días, la Guerra del Milagro, guerra que le permite a Israel recuperar Jerusalén, especialmente la parte occidental, tomada por los jordanos, donde se encontraba el muro de los lamentos. Años tenían los judíos que no habían podido llegar a orar al muro de los lamentos. Esta guerra le permite a los judíos obtener una gran victoria, tomar posesión de Jerusalén y después de muchos años volver a orar en el muro de los lamentos. Repito, cada una de las tétradas ha marcado un tiempo en donde el pueblo de Dios ha sido perseguido, a la postre obteniendo una gran victoria, siendo atacado para concluir con una gran victoria. Repito, 1493, 1494, tétrada que fue marcada históricamente por un tiempo de persecución contra los judíos en España,
empezando una nueva vida en América, especialmente en los Estados Unidos. Segunda tétrada, 1949-1950, siendo marcada históricamente por el regreso de los judíos a su territorio, Israel. 1967-68, el pueblo de Israel, atacado por los aliados árabes, obteniendo una gran victoria que le permite recuperar la capital, Jerusalén. ¿Sabía usted que en la actualidad estamos en medio de una tétrada? ¿Sabía usted que en el año 2014 empezó esta tétrada? Específicamente el 15 de abril del 2014 fue la primera luna de sangre en la fiesta de la Pascua. El 8 de octubre del 2014 la segunda luna de sangre. El eclipse total solar se llevó a cabo el 20 de marzo del 2014. La tercera luna de sangre ya se llevó a cabo en medio de la fiesta judía del 2015. Y esta tétrada cerrará o será cerrada por la cuarta luna de sangre que aparecerá a menos de un mes, el 28 de septiembre del 2015. ¿Sabe usted que según la NASA, no cualquiera por allí, según la NASA, esta será la última tétrada del siglo? Históricamente hemos dicho que cada una de estas tétradas ha sido marcada por un acontecimiento trascendental referente al pueblo de Israel. Estoy seguro que en esta tétrada no habrá una excepción. Estoy seguro que esta tétrada también será marcada por un acontecimiento concerniente al pueblo de Israel. No lo estoy asegurando, lo repito, no lo estoy asegurando, pero será marcada esta cuarta tétrada por la gran tribulación, por la venida de Cristo. ¿Sabía usted además que esta tétrada es marcada porque en este año también se está celebrando el año sabático de los judíos, que termina con la fiesta de las trompetas? Nos estará diciendo todo esto, que está más cerca que nunca lo que tanto ha esperado la iglesia, el sonar de la trompeta. ¿Sabía usted que en los años anteriores, en años sabáticos judíos, han habido cosas que han sacudido al mundo, como en el 2001, la destrucción de las Torres Gemelas? Será este año sabático, este año llamado Shemitah, judío, marcado por el rapto de la iglesia. La palabra dice el día y la hora, nadie lo sabe, pero sí quiero advertir a través de este programa al pueblo de Dios. Repito, en la actualidad estamos en la cuarta tétrada en los últimos 500 años, última del siglo. Será el rapto de la iglesia. Muchos hasta se han atrevido a decir que en septiembre algo acontecerá. Así es que los dejo con esto que sé que es para que nosotros, el pueblo de Dios, nos despertemos. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por su atención. Sangre inocente se escribió la historia de la salvación. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del
Gloria al Señor, amado hermano, amado amigo que nos ha escuchado, ha sintonizado en estos 45 minutos de mensaje de la palabra de Dios. El tiempo quizás no nos permite abarcar todo el tema, pero es importante que usted conozca y sepa los últimos acontecimientos y que Dios, tanto la luna, el sol, las estrellas, hermano y amigo que me escucha, no las creó simple y sencillamente por alumbrar, por producir luz, por producir calor, sino que también las produjo para que sirvan de señal. Por allí escuché al pastor, el hermano John Hagee, decir que el cielo es como el pizarrón de Dios, que Dios está escribiendo y está manifestando por medio de de la naturaleza, por medio de toda la creación, por medio de todo lo que Él ha creado, que el fin se está acercando, amado amigo, que el fin está pronto, que Cristo viene por su iglesia. Es importante, es imprescindible, amado amigo, amado hermano, que nos acerquemos a Dios. El tiempo que estamos viviendo no es fácil, el tiempo que estamos viviendo es difícil, no es para nadie un secreto que estamos viviendo, hermano y amigo, la hora más oscura sobre la faz del planeta Tierra. A usted y a mí, a nosotros, esta generación, nos ha tocado vivir el momento más duro, más difícil sobre la faz de la tierra, pero para eso vino Jesucristo, para eso está Jesucristo en esta tarde, por medio de Voz de Restauración, por medio de este programa, para que usted se acerque a Él, para que usted lo busque, para que usted se arrepienta, para que usted le pida perdón por sus pecados y se acerque al Señor. Estamos seguros, enteramente seguros, que después del 28 de septiembre, la historia del mundo nunca más va a ser la misma. Estos son señales inequívocas, señales acertadas de que Jesucristo está a las puertas. Hermano Errol. Así es, hermano Heiner. Definitivamente esto, o a través de esto, lo que Dios nos está advirtiendo en su gracia, en su misericordia, para que nos apercibamos, para que los que están dormidos se despierten, para los que están descuidados que se pongan en acuerdo con Dios, para que se reconcilien con Dios, para que busquen al Señor. La palabra nos dice en el libro de San Lucas capítulo 21 verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Dios en su gracia ha pintado estas 4 lunas a través de la historia para anunciar algún acontecimiento concerniente al pueblo de Israel. Finalizo diciéndole, en la actualidad, y no es un invento de cualquiera por allí, los científicos de la NASA lo confirman, en la actualidad estamos en medio de la última tétrada del siglo, la cual se cierra el 28 de septiembre del presente mes, del presente año. 2 lunas 2014, 2 lunas el 2015, y que precisamente este año termina con el año sabático, el año Shemitah, en el cual también cada vez que ha sucedido a través de la historia ha habido un acontecimiento que ha sacudido el mundo. Así es que definitivamente todo esto lo que nos dice, como bien recientemente decía mi amigo y hermano Heiner, nada será igual. Esta no será la excepción. Algo va a suceder, algo va a acontecer. No estamos aquí para asegurarlo, pero todo nos indica de que el tiempo del rapto es este, de que el tiempo del levantamiento de la iglesia es este. ¿Cómo estamos delante de Dios? Sirva este programa para que los dormidos se despierten, para los que no tienen a Cristo en el corazón le reciban y de esa forma pueden estar preparados. No estamos diciendo que Cristo viene el 28 de septiembre, porque antes que finalice este programa, la trompeta puede sonar y Cristo puede venir. No estamos estableciendo día ni hora, pero sí la palabra nos habla acerca de la época. Y estamos seguros, según las señales que vemos en el cielo, que esta es la época, el tiempo de levantamiento de la iglesia. Hermano Heiner. Mire cómo la economía mundial está decayendo, mire las guerras, los rumores de guerras, los falsos profetas, todas las cosas que están sucediendo son señales inequívocas, son, hermano y amigo que me escucha, señales factibles
de que Cristo está a las puertas, de que muy pronto sonará la trompeta. Antes de terminar, porque ya se nos fue el tiempo, hermano Errol, quisiera que hicieran la oración por todos aquellos que van a aceptar o reconciliar al Señor Jesús en esta tarde. Cierre sus ojos allí donde usted se encuentre y diga conmigo: Señor Jesús, Sí, Señor. reconozco que no estoy preparado, reconozco que estoy perdido. Tu palabra dice que estás a la puerta y llamas. Hoy a través de este programa has llamado a mi corazón. Yo abro mi corazón, entra en él. He pecado, lávame con tu sangre, séllame con tu espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por esta oportunidad. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias por tu salvación. Amén. Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad y un saludo, un abrazo a la distancia para todos. Si usted hizo esa oración, escríbanos por favor, llámenos a los números que aparecen en pantalla, que están allí en su pantalla. Queremos saber de usted, queremos darle un seguimiento. Por favor, queremos saber de usted. Escríbanos o llámenos, envíenos sus peticiones de oración. Y sería hasta la próxima semana, si Cristo no ha venido, nos veríamos una vez más con un programa más de Voz de Restauración, hablando la palabra dura, la palabra, hermano, que exhorta, la palabra que edifica y la palabra que consuela. De nuestra parte ha sido un placer y un privilegio. Que Dios les bendiga y Dios les guarde en una forma especial. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me llega